Esta presentación pretende ofrecer un acercamiento o guía al estudio de conceptos básicos y preliminares necesarios para comenzar el estudio de la anatomía del cuerpo humano. En esta exposición en particular, el objetivo general consiste en lograr hacer un uso apropiado del lenguaje anatómico en lo que respecta a la planimetría y términos de posición para la descripción de cualquier estructura anatómica. Para lograrlo se desarrollará el concepto de posición anatómica, los de ejes corporales, términos de posición básicos, los planos de sección y los planos limitantes. Esta es una imagen de una figura humana vista desde adelante. Si se presta atención a la disposición del tronco, se nota que se encuentra de pie. Los miembros superiores e inferiores están extendidos, las palmas de las manos están orientadas hacia adelante y los pies se encuentran juntos talón con talón. Finalmente, respecto de la posición de la cabeza, puede decirse que se encuentra erguida con la mirada al horizonte. Esta disposición del tronco, los miembros y la cabeza es lo que académicamente se denomina posición anatómica. Además de poder describirla, es importante saber que la posición anatómica es lo que se conoce como una posición de referencia, a partir de la cual se realizan prácticamente todas las descripciones anatómicas, utilizando términos análogos al léxico general que debes usar comúnmente, como por ejemplo por detrás, por delante, abajo, arriba o a un lado. De ahora en adelante el estudiante de anatomía y medicina deberá conocer los términos de posición académicamente correctos, ya que son parte de un consenso internacional que permite a todos los profesionales de la salud entenderse sin importar lengua o universidad de origen. En esta diapositiva puede verse la representación tridimensional de un cubo. Recordando brevemente qué es un cubo, puede decirse que se trata de una figura tridimensional de 6 caras cuadrangulares. ¿Pero qué quiere decir tridimensional? Significa que esta figura se extiende sobre 3 ejes, líneas imaginarias, cada cual es una sucesión infinita de puntos, dicen los matemáticos. Existen entonces un eje X para el ancho, un eje Y para la altura, un eje Z para la profundidad. Debe notarse que cada eje en particular es perpendicular a los otros dos. A partir de esto, y dejando de lado algunas diferencias en la forma, se pueden extrapolar los ejes que conforman un cubo al ser humano. Ambos son cuerpos tridimensionales, sin embargo, el lenguaje anatómico es distinto del matemático. En anatomía y medicina llamamos al eje X eje transverso, al eje Y eje longitudinal y al eje Z eje sagital. Palabra que proviene del griego sagita, que significa flecha. Este eje se denomina de esta manera, o nos permite recordar su nombre, el hecho de que el eje atraviesa el cuerpo a modo de flecha de adelante hacia atrás. Habiendo comprendido estos conceptos, pueden definirse los 6 términos de posición básicos. Estos términos, análogos a palabras usadas en el lenguaje general como se comentó antes, son utilizados para hacer referencia a la posición de una estructura respecto de otra. Considerando el eje longitudinal, podemos decir que el ombligo se encuentra superior a la región genital, o que la región genital se encuentra hacia inferior respecto del ombligo. Teniendo en cuenta el eje sagital, se podrá decir que el pezón es anterior a las costillas, o que las costillas se encuentran hacia posterior respecto del pezón. Finalmente, el eje transversal permite relacionar las estructuras de acuerdo si se encuentran más o menos cercanas a la línea media. Por ejemplo, considerando siempre desde la posición anatómica, el dedo pulgar es lateral al índice y el índice es medial respecto del dedo pulgar. Cabe aclarar que además de estos 6 términos básicos, existen otros, como superficial y profundo, que hacen referencia a la proximidad de una estructura a la superficie del cuerpo, o proximal y distal, que se refieren a lo cercano o alejado de una estructura de los miembros superiores o inferiores respecto de la raíz del miembro, es decir, del punto en el cual se une el miembro al tronco. Tras haber desarrollado la posición anatómica, los ejes y los términos básicos de posición, comencemos a tratar de entender los planos seccionantes y limitantes del cuerpo. Volviendo al cubo, se aprecia que cada una de las caras del cubo se encuentra constituida por el entrecruzamiento de 2 de los 3 ejes. Esta es la definición de un plano, es decir, la superficie imaginaria que se extiende sobre el entrecruzamiento de 2 ejes.
Aquí puede verse coloreado con una cuadrícula de amarillo y celeste el plano o la cara del cubo que se forma por el entrecruzamiento de los ejes X e Y. De la misma forma, las demás caras también se constituyen por el entrecruzamiento de ejes. Nuevamente, y al igual que con los ejes, podemos extrapolar esta explicación matemática básica al estudio de la anatomía. De esta manera, la superficie que dibuja el entrecruzamiento de los ejes longitudinal y sagital comprende un plano, el plano sagital. Los ejes longitudinal y transverso conforman el plano coronal. Y por último, los ejes transverso y sagital constituyen el plano horizontal. Se debe tener en cuenta que no existe un único plano coronal, sagital u horizontal. Estos planos son infinitos y nos permiten cortar o seccionar el cuerpo en innumerables planos para estudiar la anatomía. Además, existen planos oblicuos, que se constituyen del entrecruzamiento de ejes distintos a los descriptos, cuyo estudio se resume a unos pocos ejemplos que se desarrollarán a lo largo de la cursada. Ya casi finalizando esta exposición, se debe saber que existen 6 planos conocidos como limitantes. Uno es superior y se encuentra en la parte más superior de la cabeza, donde, si nos extendiéramos hacia superior, ya estaríamos completamente fuera del cuerpo humano. De la misma forma, existe un plano limitante inferior a nivel de la planta de los pies, uno limitante izquierdo y derecho a los lados del cuerpo, uno que limita hacia anterior y por último uno que limita hacia posterior. Podríamos sintetizar diciendo que los planos limitantes comprenden la cara de un prisma rectangular que encierra al cuerpo humano. A modo de resumen, recordamos que la posición anatómica es una posición de referencia, a partir de la cual se realizan casi todas las descripciones anatómicas. El ser se encuentra de pie, con los talones juntos, los miembros superiores extendidos a los lados del tronco, con las palmas hacia anterior, la cabeza erguida con la mirada al horizonte. Recordamos que son 3 los ejes del cuerpo, uno longitudinal, uno transverso y otro sagital. Que estos ejes permiten definir la posición de una estructura respecto de otra, usando los términos de posición académicamente correctos. Que el entrecruzamiento de dichos ejes dibuja una superficie imaginaria conocida como plano. Los planos de sección incluyen los planos coronales, los sagitales y los horizontales. Y finalmente, existen planos limitantes que encierran al cuerpo humano a modo de prisma rectangular. Como conclusión, el estudiante debe aprender que incorporar este lenguaje es una condición indispensable para poder introducirse al estudio de la anatomía y lograr hacerlo en forma satisfactoria.